Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de hablar con el doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Navarro. Fernando, muy buenas tardes, gusto tenerte acá. Muy buenas tardes, Homero. Un placer estar con vosotros. Bueno, para los que no lo conozcan, vamos a comenzar una pregunta muy simple, ¿cuál ha sido el momento clave de su carrera que lo hizo entrar en este mundo global? Bueno, pues hace ya muchos años. Yo empecé a trabajar en temas de comercio internacional, Ujú. relaciones internacionales, van muy de la mano, hace pues eso, 35 años. Terminé mis estudios, en aquel momento Derecho, con una maestría en comercio internacional precisamente, y tuve la suerte de empezar a trabajar con una de las grandes instituciones que hay en España que se dedican precisamente a la promoción del comercio exterior de uno de los sectores más fuertes entonces y ahora del comercio exterior, como es el sector azulejero, las baldosas y azulejos cerámicos. Esta industria está muy concentrada en la provincia de Castellón, pero no solo allí, también en Barcelona, en Galicia, en el centro de España, en Andalucía hay mucha tradición cerámica, y es una de las, como decía, una de las industrias líderes españolas, tanto en producción, en calidad, en imagen de marca, país calidad, y sobre todo en posicionamiento internacional, en exportaciones. Entonces, claro, para mí fue un aprendizaje maravilloso porque tuve la ocasión de aprender con los mejores empresarios en el ámbito del comercio exterior que hay en España. Con ellos aprendí mucho, con los que entonces eran mis superiores jerárquicos muchísimo también, y fue la época en la que estuve meses y meses de mi vida viajando por el extranjero, por eso he estado en tantos países. La experiencia es vasta, tiene muy buena experiencia entonces, Sí, Fernando. eso te lo dan por una parte los años, Claro. 35 años trabajando, y por Mm. otra parte haber tenido la suerte de poder viajar muchísimo, porque evidentemente dentro del mundo del comercio exterior, si a ti no te gusta viajar y no te gusta hablar en otros idiomas y no te gusta conocer otras culturas, no te dediques al comercio exterior, dedícate a otra cosa. Entonces, el comercio exterior te va a obligar a viajar constantemente. A pesar de que hoy tenemos las tecnologías de comunicación que nos ahorran muchos viajes que antes es verdad que no podíamos evitar porque era una reunión que tenías que tener en Tokio, en Boston o en Kuala Lumpur, y tenías que ir a esa reunión aunque fueran 2 días. Hoy en día esto te lo puedes ahorrar con teleconferencias, pero lo que es inevitable es el viaje hoy en día, de exploración, el viaje estudio de mercados, el viaje de identificación de distribuidores, para conocer la oferta, las tendencias. Esos viajes de exploración y de investigación siguen siendo fundamentales hoy en día, a pesar de que existan las posibilidades de teleconferencias o de ferias virtuales, etc. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en sostenibilidad y tengo aquí en mi poder un libro escrito por ti, de Ajá. responsabilidad social corporativa, para que todos lo puedan ver aquí. Cuéntenos más o menos básicamente de qué se trata este libro, Fernando. Bueno, y efectivamente, y la relación que tiene con, porque ahora alguien dirá, bueno, comercio exterior, sostenibilidad, ¿qué relación tiene? Pues tiene muchísima relación. En realidad, la sostenibilidad, ese nombre se le da ahora a lo que hace unos años y hoy en día llamábamos responsabilidad social Ujú. de las empresas, responsabilidad Sí. social corporativa, responsabilidad social de las organizaciones. Y antes todavía, cuando yo empecé a trabajar en estos temas, era lo que conocíamos como la ética de los negocios. La ética de las Sí. organizaciones, la ética de los negocios. Es un concepto que ha ido evolucionando. De ética de los negocios Ujú. se pasó a llamar responsabilidad social corporativa, y hoy en día parece que hay un consenso internacional en hablar de sostenibilidad. Realmente la sostenibilidad siempre la asociamos al medio ambiente. De hecho, es un concepto que surge Es lo del... más común de las Es lo más empresas, de común hecho, es lo más común. y es un factor fundamental. De hecho, la portada de este libro, por ejemplo, que tenemos con ESIC, ya tercera edición, es un árbol con el uso del Perfecto, muy color bien. verde que se asocia siempre al ecologismo y al medio ambiente. Pero la sostenibilidad es mucho más que eso. Mm. La sostenibilidad, para entendernos y dicho de forma somera, tiene 4 grandes ejes o 4 grandes patas, que sustentan un edificio. Ese edificio se llama sostenibilidad. Pero ¿cuáles son los pilares? Un pilar es efectivamente el medio ambiente, todo lo que tiene que ver la protección, la promoción del medio ambiente, el no destruir el planeta. Es un planeta con recursos limitados y vivimos aquí. Y no solamente vivimos nosotros, nos gustaría que viviéramos nosotros y nuestros herederos, que hereden al menos un mundo en mejores condiciones que lo heredamos nosotros. Hay una segunda pata que tiene que ver con todo el mundo de los derechos humanos,
Y ahí tenemos una guía fabulosa, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hay una tercera pata, que es todo lo que tiene que ver con el mundo de los derechos sociales y laborales, condiciones de trabajo, no discriminación, igualdad, horas extraordinarias, prohibiciones de trabajos forzados, control del trabajo infantil, etcétera, los derechos indígenas, bueno, todo este tipo de componentes fundamentales que trabaja sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y hay una cuarta columna, una cuarta pata en ese gran edificio que sustenta lo que llamamos sostenibilidad, que venimos a llamarla transparencia y buen gobierno. Ahí es un cajón muy amplio, buen gobierno de gestión, es buena gestión de las organizaciones. Cuando hablo de organizaciones no solo me refiero a empresas, también hay que hablar de las ONGs, no dejan de ser organizaciones humanas, y también de las administraciones públicas, de los estados, de los sindicatos, de las instituciones públicas. La transparencia y el buen gobierno pues, incluye elementos tan importantes como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, que en comercio internacional es una pata muy sensible. Cómo se gestionan las empresas, cómo se nombran los directivos, qué sistemas de control existen internos y externos, auditorías internas, auditorías externas. Bueno, todo este campo enorme que llamamos transparencia y buen gobierno. Al final, la transparencia y buen gobierno es que la empresa cuente a sus grupos de interés, a la sociedad, a aquellas personas que son afectadas por mis decisiones como empresario, pero también aquellas que me afectan a mí en mis decisiones como empresario, esos son los grupos de interés, es contarles lo que esperan escuchar de mí. No lo que yo quiero contarte a ti, Homero, Exacto. que a lo mejor te interesa poco, sino lo que tú esperas que yo te cuente a ti, como grupo de interés. Y como grupo de interés, pues puedes ser un periodista y buscarás unas respuestas. Puedes ser un estudiante en prácticas y buscarás otras respuestas. Puedes ser un socio o un accionista y buscarás otras respuestas, probablemente más económicas. Muy interesante lo que usted dijo, que finalmente la sostenibilidad no se limita al medio ambiente solamente, esta estructura de las cuatro patas, Exacto. que muy poca gente lo conoce, y creo que es importante que lo nombre, porque, claro, uno ve como a grandes rasgos, uno asocia sostenibilidad, medio ambiente, pero no sea esto que usted acaba de explicar, que finalmente Sí. es el total, digamos, que como engloba todo lo que es la sostenibilidad. Bueno, quería hacer una pregunta acá en relación a sostenibilidad. ¿Cuál considera que es el mayor conflicto que enfrentan hoy las grandes empresas exportadoras al intentar equilibrar la competitividad de costos con la opción de prácticas logísticas verdaderamente sostenibles? Pues es un gran reto, porque efectivamente en la exportación, en el comercio internacional o en la internacionalización, más allá de que sea exportación pura y dura o implantación de una fábrica o apertura a una filial, aquí tenemos un gran dilema a nivel internacional y es que no todos los países tienen la misma sensibilidad con respecto a la sostenibilidad. O sea, no en todos los países se persigue o se protege la transparencia del mismo modo que podemos hacer en Europa, que yo te diría que el entorno de la Unión Europea es uno de las áreas económicas y geográficas donde más y más profundamente se ha trabajado la sostenibilidad. Entonces, claro, cómo se combate el soborno y la corrupción en el entorno europeo no tiene nada que ver a cómo se combate en otros países. Cómo se protege el medio ambiente o cómo se promueve la economía circular o el reciclaje de envases o la logística inversa, cómo se gestiona en Europa no tiene nada que ver a cómo se gestiona, pues yo qué sé, por ejemplo, en la India, en China o en Brasil, que son grandísimos mercados de exportación y mercados de internacionalización. ¿Usted cree que si es más vulnerable, si un país es mucho más vulnerable, tiene más problemas como eso? Si un país es más vulnerable, muy probablemente va a ser mucho más flexible en lo que aquí consideramos prácticas socialmente responsables, prácticas éticas, prácticas sostenibles. En Europa somos muy respetuosos con esas normas de sostenibilidad, entre otras razones, porque ya son leyes. Entonces, aquí tenemos que cumplir la ley. Yo podré estar de acuerdo o no, como empresario, pero tengo que respetar unas normas medioambientales, de derechos humanos, de derechos sociolaborales y de lucha contra la corrupción, porque hay una ley que me obliga a ello. Pero esa ley no existe en Angola, no existe posiblemente a ese nivel. O países como Bangladesh, un Claro, poquito más vulnerables. claro, son niveles, por ejemplo, de corrupción altísimos. Si tú analizas la lista de ranking de corrupción percibida de Transparencia Internacional, que todos los años se publica,
Pues Bangladesh, por ejemplo, que era el ejemplo que me dabas, Homero, Sí, sí. aparece de los países con peor puntuación. Mientras que Suecia, Finlandia, Noruega aparecen con las mejores puntuaciones. Desarrollados, digamos. Sí, con leyes económicamente. muy estrictas. A lo largo de los años o de las décadas se ha ido creando una conciencia Ujú. social de respeto a la ley y de respeto a los grandes valores que hemos dado en llamar derechos humanos. Los derechos humanos al final no son nada si no hay leyes que los garantizan. Bueno, los derechos humanos en sí mismos es un brindis al sol, ¿eh? El derecho a la vida, el derecho a la integridad física o derecho a la propiedad privada o a la libertad de expresión. Bueno, fenomenal, está muy bien. Pero hay una ley en los estados que los garanticen o el derecho humano es un... Tengo un conocido que dice que es teología, ¿eh? Es teología. Si no hay leyes, es teología. Entonces, las leyes de los gobiernos son fundamentales. En algunos países esas leyes existen, en otros países esas leyes no existen. La ética está entre medio, la sostenibilidad está entre medio de las leyes ya existentes y de las leyes que algún día llegarán a ser. Lo que hace la sostenibilidad es un poco como el Pepito Grillo de las películas de Disney, dice lo que debería hacer la ley que todavía no ha hecho. Okay. Y la ley generalmente, cuando hay una conciencia social que exige el reciclaje, por ejemplo, hay una ley que lo consagra en formato de ley. Y entonces deja de ser ética y se convierte en ley. Muchas gracias, Fernando. Mira, otra pregunta. ¿Cómo se está asegurando el comercio exterior en que las cadenas de suministros globales cumplan con los estándares éticos en términos de trabajo y salario en los mercados de origen? Bueno, eso es una buena pregunta, porque es uno de los grandes problemas que hay, ¿eh? Antes decíamos diferentes leyes laborales. Por ejemplo, en Europa hay unas leyes laborales muy garantistas de no discriminación, pero cuando yo estuve trabajando en Angola, en plena guerra, allí se discriminaba legalmente, o sea, con apoyo legal, por razones de raza, hoy en día hablar de razas no tiene sentido, de etnia, de Exacto. lengua, de ideología política o incluso de sexo. Las O sea, mujeres... estamos hablando de, para que la gente sepa, 20 años atrás, Sí, hace 30 20 años años, atrás. pero con toda seguridad han cambiado un poco las cosas, Ya. ¿eh? Yo he vuelto a ir hace no mucho y sigue habiendo Sigue una... esta tendencia Sí, hay de... una, como pasa en Japón, ¿eh? No hace falta irse a África, quiero decir, la mujer en Japón tiene un papel todavía muy poco... Están cambiando las cosas, pero tiene un papel muy poco preponderante en los cuadros directivos de las empresas, porque hay una gran tradición de siglos en donde las funciones directivas de mayor responsabilidad en la empresa las asumen los hombres. ¿Eso cómo se cambia? Bueno, pues se cambia, uno, a través de la presión social, vía valores, vía ética, pero también la presión a raíz de la presión gubernamental a través de leyes, ¿eh? En España tenemos planes de igualdad, bueno. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue a nivel internacional con la cadena de suministro? Pues primero, yo como empresario tengo libertad de contratación. Entonces yo puedo imponerte como proveedor mío de un país tercero, el que sea, que puedo imponer el cumplimiento de unas determinadas cláusulas sociales. Puedo pedirte que asumas mi código de conducta con respecto a no discriminación, igualdad, etc. Puedo imponerte unas cláusulas verdes. Digo imponerte porque en toda negociación internacional, comprador-vendedor, las partes negocian. Igual, no negociamos solamente el precio, negociamos también la calidad. Bueno, vamos a negociar los valores. Vamos a negociar los valores también. Entonces yo quiero trabajar con una empresa que me garantice que luchas contra la corrupción. Y además te voy a exigir que para que me lo demuestres me presentes un certificado ISO 37000. Que es una ISO de International Standard Organization que garantiza que en tu empresa, proveedora mía, tenéis un sistema interno de prevención y lucha contra la corrupción. No hay nada que garantice mejor que en tu empresa os tomáis en serio la lucha contra la corrupción que tener una ISO 37. A lo mejor a ti no se te ocurre de manera autónoma, pero yo te lo estoy pidiendo como cliente importante y entonces tú ya vas a decidir si te interesa, te compensa hacer el examen. Es fundamental tener esta ISO en este caso. A mí me parece que son interesantes. Da más seguridad también Yo es una que he valorado mucho como empresario, pero hay quien puede valorar una ISO 14000 de respeto al medio ambiente o una ISO 45000 de derechos de seguridad, de higiene en el trabajo, o una ISO 9000, que es la clásica. Entonces eso va a depender también del contexto geográfico donde te encuentres. Sí. ¿Cuáles son las prioridades? Exacto. En este caso? Y los principales problemas. Una zona donde los problemas sean realmente con comunidades indígenas, vamos a exigir que se respete la Convención OIT que protege los derechos indígenas. ¿Por qué? Porque en ese contexto, llámalo Colombia, llámalo Venezuela,
hay un problema con las comunidades indígenas. Entonces yo aquí le voy a exigir, suscriba usted la convención de la OIT que promueve y defiende los derechos indígenas. Eso no lo voy a proponer probablemente a una empresa polaca, porque ese problema no existe allí. En Polonia a lo mejor existe un problema de respeto medioambiental. Y entonces me iré a otra ISO o a otra certificación. Certificaciones hay a millares, ¿eh? Yo en este libro he hecho una selección de las 15 o 20 más relevantes en cada una de las patas, pero cada día surgen 15 nuevas. Vale. Entonces, el catálogo es amplio. Bueno, Fernando, para terminar, ¿existe alguna práctica logística insostenible que aún predomine en ciertas regiones y que sea obstáculo para alcanzar las metas de los ODS? Bueno, hay bastantes y yo no sabría para concretarte, pero como una de las fundamentales en comercio internacional sigue siendo el transporte de mercancías. El transporte de mercancía más utilizado en comercio internacional sigue siendo el terrestre, el marítimo, ya muy por detrás el aéreo y muy por detrás el ferroviario. Habitualmente suele ser un combinado entre varios, y los más usados, mar y tierra por camión, son grandes emisores de CO2 a la atmósfera, y eso tiene un impacto directo en el calentamiento global, en el cambio climático antropogénico, etc. Entonces, en este aspecto, aunque se están haciendo avances muy importantes para minorar el impacto, los hidrocarburos de hoy no contaminan ni la 10ª parte de los de hace 20 años, pero siguen contaminando. Pero igual promueven esto de mantener, digamos, como un estándar ecológico, como por ejemplo la parte de aviación, que hoy en día los aviones ya están con un sistema mucho más ecológico, y promueven eso para que también es marketing, pero... Sí, bueno, pero quiero decir, se empieza por ahí y al final termina surgiendo una ley que obliga a las compañías aéreas a utilizar unos combustibles X. Sí, el uso de todo lo que es logística inversa, el uso, o sea, el reciclaje, todo lo que es economía circular, el trabajar con comunidades indígenas, negociar con proveedores, que es importantísimo en comercio internacional, tratar de buscar proveedores locales de aquellos países donde tienes tu implantación fabril o tu delegación, en la medida de lo posible, porque eso genera desarrollo económico y en paralelo suele haber también desarrollo social. Los pequeños agricultores, los pequeños talleres pueden ahorrar algo de dinero y mandar a sus hijos al colegio. Entonces, bueno, todo eso no deja de ser un círculo virtuoso del comercio internacional. Hay una regla histórica que está contrastadísima, y es el desarrollo económico generalmente lleva de la mano un desarrollo social y una mejora de las condiciones de vida a todos los aspectos. La esperanza de vida aumenta, bajan las enfermedades, las niñas están más alfabetizadas. Entonces, bueno, el comercio es bueno, pero evidentemente tenemos que meterlo dentro de ese marco que decía de sostenibilidad, ¿no? De respeto a esos 4 grandes ejes. Bueno, Fernando, le quiero agradecer por su tiempo. Espero volver a entrevistarlo y deleitarnos del mundo de comercio exterior. Y bueno, a la gente que nos puede estar viendo, cualquier duda lo dejan en sus comentarios y estaremos felices de poder responder a cada una de sus preguntas. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Fernando. Un placer. Homero, hasta cuando queráis.